Ok, les estaba diciendo que entonces hay una simplificación en esa expresión y el límite se convierte en un medio por el límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de x menos seno de x entre x cuadrado seno de x. ¿Ok? Aquí cuando evaluamos nos vuelve a dar 0 sobre 0. Como es 0 sobre 0, pues aplicamos L'Hopital. Entonces otra vez, cuidado aquí hay un producto. La derivada de x me da 1 por coseno de x sin derivar, queda coseno de x, más la derivada de coseno de x que me da menos seno de x por x sin derivar, que es lo que tengo aquí, menos x seno de x, menos la derivada de seno de x, que es coseno de x. Ahí derivamos el numerador. Me voy a la derivada del denominador, nuevamente es un producto, derivamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado da 2x, por seno de x sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada de seno, que es coseno de x, y es lo que obtenemos aquí. ¿Ok? Analizamos la expresión, pues coseno de x se simplifica con coseno de x, saco factor común una x en el denominador que se simplifica con esta x que queda multiplicando el seno, y ese signo menos, como es una constante multiplicando, es menos 1 multiplicando, lo saco del límite. Entonces se convierte en menos 1/2 del límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre 2 seno de x más x coseno de x. Me detengo aquí y evalúo. Seno de 0, 0. En el denominador, 2 por 0, 0, más 0, vuelve a ser una indeterminación 0 sobre 0. Podemos aplicar L'Hopital nuevamente, ¿ok? Fíjense que en este ejercicio yo he aplicado L'Hopital de manera iterada, pero dependiendo de cómo sea la función, la persona que resuelve puede evaluar irse por otro camino. No tiene por qué seguir siempre con L'Hopital. Por ejemplo, en este límite, aquí, yo en lugar de volver a aplicar L'Hopital, que fue lo que yo hice, yo pudiera dividir en el numerador y en el denominador entre x. Si yo divido aquí entre x y aquí entre x, y uso teoremas de límite, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0 me da 1. Entonces aquí me daría 1, aquí me daría 1, y al dividir aquí entre x, esta x se va, y aquí también me daría 1. Entonces ese es un camino perfectamente válido. ¿Ok? Entonces queda de la experticia de la persona que está resolviendo su decisión. ¿Sigo con L'Hopital o evalúo otra forma de resolver ese límite? Lo que tienen que tener muy claro es que ustedes no pueden aplicar L'Hopital a lo loco. O sea, una vez que ustedes conocen L'Hopital, derivan arriba, abajo, sin analizar. Si tú ves que tú derivas una vez y vuelves a derivar y no logras romper la indeterminación, tú te tienes que detener y preguntarte si hay otra opción y no solo seguir como loco aplicando L'Hopital. Y lo otro es mucho cuidado. No se puede aplicar L'Hopital si no es una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Mucho cuidado. L'Hopital es una regla para resolver límites indeterminados. Si estoy haciendo otra cosa que no sea límites, yo no puedo derivar numerador y denominador. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. En este punto, bueno, pues yo decidí volver a aplicar L'Hopital y al derivar el numerador me queda la derivada de seno, coseno, en el denominador 2 por seno de x, su derivada me da 2 coseno de x, más, cuidado aquí hay un producto, entonces derivamos como un producto. La derivada de x me da 1 por coseno de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada de coseno de x, pero como la derivada de coseno es menos seno de x, me queda menos x por seno de x. En este punto evaluamos. Y entonces cuando evaluamos, pues el numerador me da 0, perdón, coseno de 0 que me da 1, y aquí me queda 2 por coseno de 0 que es 1, más coseno de 0 que es 1, y aquí me da 0. Por lo tanto sería 1 sobre 2 más 1, que me da 3, me daría un tercio esta fracción.
pero eso está multiplicado por menos un medio. Menos un medio multiplicado por un tercio me da menos un sexto. Entonces me da menos un sexto igual al neperiano L. L es E elevado a menos un sexto. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x elevado a 1 sobre x cuadrado me da igual a E elevado a menos un sexto. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? Y bueno, ya para terminar, pues algunas recomendaciones. Cuando vamos a resolver este tipo de límite, lo primero es siempre, sea este límite u otro, reconocer si hay alguna indeterminación y de qué tipo es la indeterminación. Porque las indeterminaciones en límites son como enfermedades que tienen esa expresión y dependiendo de la enfermedad que tenga le aplicamos un tratamiento distinto. Entonces yo necesito reconocerla primero para saber cómo la voy a abordar. Entonces siempre identificar el tipo de indeterminación. La segunda recomendación es necesario siempre igualar una letra cualquiera. ¿Por qué? Porque si yo no igualo a una letra, yo no puedo aplicar logaritmo. No es lo mismo el logaritmo de un número que el número. Entonces, el igualar es un artificio que utilizamos para poder aplicar neperiano a ambos miembros y después despejar. Cuando yo despejo es que tengo la respuesta del límite. Fíjense que todo el tiempo, en todos los ejemplos que yo hice, yo mantenía en el segundo miembro neperiano L igual a neperiano L igual a neperiano L, porque esto es lo que me va a permitir después encontrar quién es la respuesta, el despeje de esa igualdad, ¿ok? Entonces, hacemos ese artificio para poder bajar ese exponente a multiplicar y poder luego despejar y encontrar el verdadero valor que tiene ese límite. Al transformarlo en una igualdad, pues nosotros podemos trabajar con las propiedades del logaritmo porque estamos transformando eso en una ecuación. Y lo que hagamos a ambos miembros de una ecuación, pues sabemos que la igualdad se mantiene. Al usar logaritmo y transformarla en un cociente equivalente, la recomendación es trata de dejar en el numerador la expresión más compleja, porque en el denominador tú la tienes que bajar a ella con un exponente negativo. Entonces, si tú bajas al denominador la expresión más compleja, como ella queda elevada a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre la expresión, entonces la derivada se hace todavía más complicada. Entonces, la recomendación, baja al denominador la expresión que sea más sencilla y deja en el numerador la expresión que sea más compleja. Eso cuando la expresión no te permite con simple multiplicación transformarlo en una fracción. Porque ya vimos en varios ejemplos que este paso no es necesario. Pues aquí con solo resolver la multiplicación ya se convirtió en una fracción. O aquí con solo resolver la multiplicación ya se convirtió en una fracción. O aquí, con solo resolver la multiplicación, ya se convirtió en una fracción. Por eso esta expresión teórica de poner esa G como 1 sobre G en el denominador, no hay que aprendérselo al caletre. O sea, en este punto, analiza la función y ve qué te ofrece ella que te permita transformar esa multiplicación en una fracción equivalente. ¿Ok? No es aprenderte de caletre ese procedimiento, no tiene sentido. Tú lo que tienes que entender es
¿Por qué estás haciendo cada parte? ¿Y por qué transformamos eso en una fracción equivalente? Porque ese es el procedimiento que aprendimos en cálculo 1 para un 0 por infinito. ¿Cómo resolvemos un 0 por infinito? Lo transformamos en una fracción equivalente para poder aplicarle el procedimiento que corresponde a un 0 sobre 0 o a un infinito sobre infinito. ¿Ok? Entonces, cuando tengo clara esa base teórica, pues no hago las cosas al caletre como una receta, sino que interpreto qué es lo que está ocurriendo allí y busco la mejor forma de resolverlo. La siguiente recomendación es, recuerda que el teorema de L'Hopital, aunque es muy útil, no es el único que te permita resolver límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ustedes aprendieron en cálculo 1. Si es un infinito sobre infinito, saca factor común la expresión de mayor grado de toda la fracción y simplifica. O divide entre mayor grado de toda la fracción y después pasa el límite, ve qué ocurre. Si es un 0 sobre 0, racionaliza, factoriza, simplifica y después evalúa. Es decir, no es nada más L'Hopital. ¿Qué pasa en este tipo de límite? El primer paso siempre es L'Hopital, porque el L'Hopital nos va a permitir en una primera instancia quitar ese logaritmo que tenemos en el numerador. Por eso él siempre va a ser nuestro primer recurso. Y después entonces, si necesito seguir trabajando el límite porque sigue siendo indeterminado, evalúo si sigo con L'Hopital o busco otra forma de resolución. Lo ideal, cuando sea posible, es combinar varios teoremas que facilitan la resolución. No irse solo con L'Hopital. Sobre todo cuando ustedes vean que no están logrando romper la indeterminación con la aplicación iterada de L'Hopital. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta?